Buenos días, estimados alumnos y alumnas. Buenos días, doctora. Buenos días, Buenos doctor. días. Buenos días. Buenos días, Marco. Buenos días con todos, chicos, chicas. Vamos a empezar el cursillo de hoy. Tenemos dos grandes temas, lo que es metabolismo del potasio, hipercalemia, calcio, fósforo, PTH. A ver. Listo. Empezaremos por el metabolismo del potasio e hipercalemia. ¿Ya? Recordar esto de la distribución de los electrolitos, una lámina que ya presentamos anteriormente. Los electrolitos a nivel del espacio extracelular, a nivel del espacio intracelular. Mencionar aquí en relación al potasio, que el potasio principalmente es un electrolito intracelular, ¿no? Y en el extracelular, a nivel del intravascular o a nivel del plasma, se encuentra en 4.2 miliequivalentes por litro y en el intracelular de 140, ¿no? La concentración del potasio plasmático es el resultado de la relación entre la ingesta, ¿no?, y la eliminación y la distribución transcelular. Entonces, la ingesta en promedio es de 1.600 a 2.000 miligramos, ¿no?, de los cuales se va a eliminar 80% por orina, 5% a nivel del sudor y 15% a nivel de las heces, ¿no? Esta es la distribución, ¿no?, del potasio, como ven, es predominantemente intracelular, un 98%, y el resto está en el espacio extracelular. Entonces, estos requerimientos diarios, ¿a cuánto equivalen? Los 1.600 a 2.000 miligramos equivalen a 40 a 50 milimoles. Entonces, 40 miligramos equivale a 1 milimol, ¿no?, para que tengan una idea en relación a estas unidades. Entonces, también recordar, como les mencioné, que la eliminación es principalmente a nivel de orina en un 80%, ¿no? Igual acá, ¿no? Ingestión de potasio, 100 miliequivalentes por día. Esta es la distribución, ¿no? En el espacio celular se va a distribuir 59 miliequivalentes y en el intracelular 3.920, ¿no? Entonces, que en promedio hace por litro. Como habíamos mencionado, las pérdidas básicamente a nivel de orina serían 92 miliequivalentes por día. Esto ya en valores absolutos menor, habíamos mencionado en sudor, ¿no? Recordar también la diferencia de concentración a ambos lados de la membrana celular, ¿no?, que va a ser el determinante del potencial de membrana en reposo, ¿no?, que va a ser fundamental para la transmisión neuromuscular y el mantenimiento de las funciones celulares. Tanto en condiciones normales como fisiopatológicas, la concentración extracelular de potasio es responsable del mantenimiento de la electronegatividad de las membranas celulares. Esto se va a producir en dos fases, ¿no? Una rápida, dependiente de la translocación del catión entre los compartimentos intra y extracelular, ¿no?, y una lenta en la que el riñón ajusta la excreción de potasio a las necesidades del organismo, ¿ya? Entonces, como ven, va a haber una rápida, dependiente de la translocación del catión entre la membrana, y la lenta, dependiente de la función de excreción del potasio a nivel del riñón, ¿no? Entonces, la regulación de la distribución transcelular del potasio. Esto también es importante conocer porque en base a esto también se va a realizar lo que es el tratamiento, ¿no? Entonces, en relación a la hipercalemia. Entonces, por ejemplo, los factores que regulan el intercambio intracelular y extracelular del potasio. ¿Cuáles van a favorecer la entrada de potasio al espacio intracelular? Tenemos estados de alcalosis metabólica, ¿no? Van a favorecer la entrada del potasio al espacio intracelular. La insulina,
La insulina va a favorecer la entrada de potasio al espacio intracelular. Entonces, esto es importante porque esto va a ser un tratamiento importante cuando tengamos casos de hipercalemia, ¿no? Entonces, favorece la entrada de potasio al espacio intracelular. Estimulación beta 2 adrenérgica también va a favorecer la entrada del potasio al espacio intracelular, así como la aldosterona. ¿Qué es lo que va a favorecer la salida del potasio al espacio extracelular? La acidosis metabólica. Entonces, esto significa que en estados de acidosis, vamos a tener tendencia a tener hipercalemia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque va a favorecer la salida del potasio al espacio extracelular. También estados de hiperosmolaridad extracelular, por ejemplo, en casos de hiperglucemias, ¿no? En los pacientes diabéticos. Luego tenemos los agonistas alfa-adrenérgicos también van a favorecer la salida de potasio al espacio extracelular. Lisis tumorales también, ¿no? Por ejemplo, la rhabdomiolisis, las hemólisis van a favorecer la salida del potasio al espacio extracelular, ¿no? Entonces, importante conocer todos estos que favorecen tanto la salida del potasio al espacio extracelular como la entrada al espacio intracelular, ¿no? Entonces, y los factores que regulan la secreción distal de potasio, tenemos la ingesta de potasio en la dieta, ¿no? Concentración de potasio plasmático, el pH sistémico, flujo tubular distal y aporte distal de sodio, excreción de aniones no reabsorbibles y la aldosterona, ¿no? Como les mencionó, en condiciones fisiológicas lo más importantes son la insulina y la estimulación beta 2 adrenérgica. ¿Por qué? Porque van a favorecer la entrada del potasio al espacio intracelular. Entonces, aquí está lo que les mencionaba, ¿no? A través de la bomba sodio-potasio ATPasa van a ingresar a la célula 2 potasios y van a salir 3 sodios, ¿no? Esto gracias a la insulina y a la estimulación beta 2 adrenérgica. Entonces, recordar que la aldosterona aumenta la excreción renal de potasio, ¿no? Y la secreción de este catión por las glándulas salivales, sudoríparas y por el intestino, ¿no? Entonces, la aldosterona va a ser básicamente hipocalemiante, como quien diría, ¿no? Entonces, y los cambios en el pH, lo que hemos mencionado, en general la acidosis metabólica se asocia con hiperpotasemia o hipercalemia y la alcalosis con hipocalemia, ¿no? Las alteraciones respiratorias del equilibrio ácido-base ejercen muy poco efecto en la distribución transcelular del potasio. Hiperosmolaridad del líquido extracelular, la inducida por hiperglucemia, por ejemplo, ¿no? O administración de manitol también. Favorece la salida de agua del espacio intracelular al extracelular. Esta salida de agua va a arrastrar pasivamente potasio, ¿no? Hacia el líquido extracelular por un efecto conocido como arrastre por solvente, ¿no? Esta es la eliminación renal, como hemos mencionado, el 90% del potasio filtrado se reabsorbe en el túbulo proximal y es en el túbulo distal donde se modificará la eliminación urinaria en función de las necesidades del organismo, ¿no? La secreción distal de potasio puede verse influida por diversas circunstancias, por el flujo tubular distal y aporte distal de sodio. Un aumento en el aporte distal de sodio facilita el intercambio y por tanto la eliminación renal de potasio, ¿no? La aldosterona aumenta la reabsorción distal de sodio y la secreción de potasio, ¿no? La secreción de aldosterona por las glándulas adrenales estimula la hiperpotasemia y se inhibe en la hipopotasemia. Aquí están los diferentes transportadores, ¿no? Del potasio. Entonces, si tenemos una ingestión elevada de potasio, va a aumentar la concentración plasmática de potasio, ¿no? Por lo tanto, va a aumentar la secreción de potasio a nivel de los túbulos colectores, asimismo, se va a estimular la aldosterona, ¿no? Y va a haber una mayor excreción de potasio. Entonces, también la excreción de aniones no reabsorbibles, el aumento de aniones no reabsorbibles, como por ejemplo el bicarbonato, sulfato, fosfato en la nefrona distal, incrementa la electronegatividad intraluminal y estimula la secreción de potasio, ¿no? Por eso que también dentro del tratamiento de la hipercalemia podemos dar bicarbonato. Entonces,
Aquí están las fuentes de potasio en los alimentos, ¿no? Como ven, tanto las verduras, las frutas, los frutos secos tienen una considerable cantidad de potasio, ¿no? Legumbres, lácteos también, ¿no? En pacientes que requieren mayor ingesta de potasio se les recomienda este tipo de alimentación, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes hipertensos es importante indicarles dietas ricas en potasio, ¿no? Acá tenemos ya más detalladamente, por ejemplo, los plátanos tienen 358 miligramos, ¿no? Las espinacas también tienen gran cantidad de proteína también, ¿no? Esto es importante también, por ejemplo, en nuestros pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5, muchas veces restringimos potasio por el mismo hecho de la tendencia a hacer hipercalemia en estos pacientes. Entonces, estos son los alimentos que tenemos que, si bien no restringir, pero sí disminuir el consumo, o muchas veces también recomendamos que tengan que sancocharlas para que se pueda eliminar el potasio de los alimentos. Entonces, esto también es importante, que los estudios clínicos y experimentales han demostrado que la combinación de ingestión rica en sodio y baja en potasio aumenta el riesgo de hipertensión y de enfermedades cardiovasculares y renales asociadas, ¿no? No obstante, una dieta rica en potasio parece proteger contra los efectos adversos de una dieta rica en sodio, al reducir la presión arterial y el riesgo de accidente cerebrovascular, enfermedad de las arterias coronarias y enfermedad renal, ¿no? Entonces, los efectos beneficiosos de un aumento de la ingestión de potasio son visibles, especialmente cuando se combinan con una dieta baja en sodio, ¿no? Las guías dietéticas publicadas por varias organizaciones internacionales recomiendan reducir la ingestión de la dieta de cloruro de sodio a unos 65 milimoles por día, lo que corresponde a 1.5 gramos por día de sodio o 3.8 gramos de cloruro de sodio, ¿no? E incrementar la ingesta de potasio, más o menos a 120 milimoles por día, ¿no? O 4.7 gramos por día para adultos sanos. Entonces es importante en relación a la ingesta de potasio. Entonces, ahora hablaremos lo que es la hipercalemia. Bueno, la hipercalemia básicamente en nuestra especialidad es importantísimo porque se ve muy frecuentemente en pacientes con enfermedades, especialmente a partir de los estadios de 3 para arriba y más grave, obviamente, en el paciente con estadio 5, ¿no? Es por eso que tenemos que tener en cuenta esto. Entonces, la hipercalemia vamos a definir como un potasio sérico por encima de 5.5 milimoles por litro, ¿no? Como les decía, con frecuencia es secundaria a la incapacidad del riñón para excretar el potasio, ya sea por fármacos que inhiben el eje renina-angiotensina-aldosterona o por enfermedad renal crónica. Fármacos, por ejemplo, los inhibidores ECA, ¿no? Alguna vez yo vi hipercalemia en un paciente trasplantado secundaria a la ingesta de enalapril, por ejemplo, ¿no? Era un paciente que trasplantado renal que aparentemente estaba evolucionando bien, la diuresis era de 5.000, incluso 5.000, 6.000, así es un paciente trasplantado reciente por el manejo de líquidos en el intraoperatorio y en el postoperatorio evolucionan con poliuria. Entonces la creatinina también empezó a bajar, ya estaba en creatininas en 2, ¿no? El potasio no disminuía, ¿no? Incluso tuvimos que dializarlo 2 veces porque el potasio llegó hasta 7.5, ¿no? Entonces dijimos, pero ¿por qué un paciente trasplantado que aparentemente está evolucionando bien no disminuye el potasio y sí está respondiendo a los demás parámetros? Entonces el paciente tenía como antecedente además que era pues hipertenso crónico, ¿no? Hipertenso crónico y en el postoperatorio también del trasplante evolucionó con hipertensión, entonces se le indicó enalapril. Al revisar la medicación, vimos que estaba recibiendo pues el enalapril. Bueno, la verdad esa vez yo nunca había visto a un paciente que haga hipercalemia por inhibidor ECA, es cierto, la literatura menciona, pero en la práctica no lo había visto. Entonces dijimos, a ver, le suspenderemos. Y le suspendimos, ¿no? Como les dije, este paciente había recibido 2 diálisis por hipercalemia, ¿no? A pesar de que la función renal estaba ya bastante mejor. Entonces, le suspendimos el enalapril y al día siguiente empezó a bajar así muy bien el potasio y al segundo día estaba normal. Entonces,
tener en cuenta también que hay fármacos como los inhibidores SECA que nos pueden producir hipercalemia, ¿no? Las causas, las pseudohipercalemias, hiperpotasemias por hemólisis, trombocitosis o leucocitosis intensa, ¿no? Aportes excesivos de potasio oral o endovenoso en presencia de insuficiencia renal, ¿no? Es importante esto. No se olviden que el potasio se elimina un 80% a través del riñón y es por eso que se produce en estas condiciones la hipercalemia, ¿no? En condiciones de insuficiencia renal. Ahora, salida de potasio desde el interior de la célula también nos puede producir hipercalemia, ¿no? Ya habíamos mencionado la acidosis metabólica, en menor grado la acidosis respiratoria, ¿no? Déficit de insulina y hiperglicemia, también esto es importante en los pacientes diabéticos, ¿ya? Parálisis periódica familiar, destrucción tisular, también la hemólisis, ¿no? La hemólisis va a liberar pues, potasio, ¿no? Traumatismos extensos, las quemaduras, la rodomiolisis y los fármacos que, por ejemplo, que ya les había mencionado, los inhibidores SECA, ¿no? Seguimos con las causas de hipercalemia, retención renal de potasio, ¿no? Insuficiencia renal, el hipoaldosteronismo también, ya sea primario, secundario, fármacos, los pseudohipoaldosteronismos, disfunción tubular. Acá seguimos con las causas, ¿no? Como ven, las que ya hemos mencionado, ¿no? Los torniquetes también pueden producir. Cuando estos torniquetes son excesivamente apretados, pueden producir liberación de potasio, ¿no? Por ende, causar una pseudo hiperpotasemia. ¿Cuáles son los signos y síntomas de hipercalemia? ¿No? Las manifestaciones más serias son pues debilidad muscular o parálisis, problemas de conducción cardíaca y arritmias, ¿no? Sobre todo cuando el potasio está mayor de 7, ¿no? Pues ahí puede haber manifestaciones también musculares, ¿no? Parálisis muscular ascendente que se inicia en las extremidades inferiores, ¿no? Y progresa hacia el tronco y los brazos, ¿no? Puede progresar a parálisis flácida mimetizando un síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Puede aparentar eso. Las manifestaciones cardiovasculares, bradicardia sinusal, paro sinusal, ritmos lentos idioventriculares, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y asistolia. Bueno, ¿cómo podemos darnos cuenta casi inmediatamente si un paciente tiene hipercalemia? Por ejemplo, ¿no? Los pacientes, como les digo, ¿quiénes tienen más riesgo? Los pacientes que ya están en prediálisis o en diálisis, ¿no? Entonces, esos pacientes, por ejemplo, vienen a la consulta o vienen de repente al control antes de que ingresen a la diálisis y dicen, tengo debilidad en las piernas, no puedo caminar, ¿no? Entonces, uno ya tiene que estar pensando debilidad en las piernas en un paciente en estadio prediálisis ya en diálisis, tengo que sospechar que está haciendo hipercalemia, ¿no? En esos casos, si tengo una máquina de AGA, le tomo el AGA y le doso el potasio, pues no sale ahí. Entonces, y si no, ya clínicamente, ya inmediatamente haré mi manejo médico, ¿no? Entonces, esas son las manifestaciones de la hipercalemia. Aquí tenemos las manifestaciones o los cambios en el electrocardiograma en relación a la hipercalemia. Estos valores, ¿no? Son referenciales, no es que a rajatabla, ¿no? Si tiene más de 6 tiene que haber esto, no es solo una orientación de cómo es la forma de variación del electrocardiograma en estos pacientes, ¿no? Puede haber ondas T picudas y simétricas, cuando ya obviamente está empezando a elevarse el potasio, ¿no? Y luego así onda T picuda y simetría con voltaje similar a la R, aparición de la onda P, ¿no? Con conducción sinoventricular, onda R de duración prolongada, QR tipo QS, ¿no? De duración prolongada que se continúa con la T picuda, simétrica sin desmarcarse del segmento ST. Lo más llamativo en el electrocardiograma es la onda T picuda, ¿no? Siempre evaluar esa parte. Bueno, el tratamiento. El objetivo urgente del tratamiento es antagonizar los efectos cardíacos de la hipercalemia. Esto es lo más importante, porque si el potasio sigue elevándose, ¿qué es lo que nos puede producir? Un paro cardíaco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Promover el desplazamiento del potasio extracelular al interior de la célula, ¿ya? Entonces, y luego tenemos que favorecer la eliminación de este catión del organismo en el menor tiempo posible. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Primero es
el objetivo urgente es antagonizar los efectos cardíacos de la hipercalemia. Entonces, esto, como le dije, es porque el potasio elevado puede producir paro cardíaco. Entonces, vamos a ver qué es lo que usamos para eso. Entonces, aquí tenemos un resumen, ¿no? En primer orden, lo primero que tenemos que indicar a un paciente con hipercalemia es el gluconato de calcio al 10%, ¿no? Entonces, más o menos 10 mililitros en 3 minutos, siempre tiene que ser la administración lenta y el tiempo de acción de inicio es de 5 a 10 minutos, es rápido. El tiempo de acción del gluconato de calcio es rápido. Y la duración es de 30 a 60 minutos, ¿no? Entonces, el mecanismo va a ser antagonizar el efecto cardíaco de la hipercalemia. Entonces, como ustedes ven, el inicio es rápido y la duración también es corta, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer a este primer tratamiento, tengo que agregarle la solución polarizante o la combinación de insulina más glucosa. Entonces, ahora, en otros términos, ¿cuál es la función del gluconato de calcio? Por ejemplo, todos tenemos un umbral en relación al nivel de potasio y paro cardíaco, ¿no? Entonces, de repente, por ejemplo, el umbral que yo tengo es de 7. Con 7 de potasio yo hago parada cardíaca, ¿no? O ustedes tienen un umbral de 7.5. Si su nivel de potasio en sangre llega a 7.5, ustedes hacen parada cardíaca. La función del gluconato de calcio es que, por ejemplo, yo ya no haga la parada cardíaca con 7 de potasio, sino que ese umbral suba y llegue de repente, que yo ya también ya no haga con 7 de potasio, sino que haga con 7.5 de potasio la parada cardíaca. Igual en ustedes, si uno de ustedes tiene el umbral de 7.5, cuando yo administre el gluconato de calcio, ese umbral subirá de repente a 8. Entonces, esa es la función del gluconato de calcio, antagonizar el efecto cardíaco de la hipercalemia. ¿Ya? Como ven, es de inicio inmediato, casi inmediato, 5 a 10 minutos, pero la duración también es corta. Entonces, si yo quiero seguir dando manejo médico a mi paciente, tengo que agregar otros medicamentos que, por ejemplo, me ayuden a desplazar el potasio al interior de la célula, ¿no? Como ven, acá tenemos varias opciones. Entonces, la que más utilizamos es la solución polarizante o la insulina con la glucosa. Ahora, de estos dos, ¿quién hace el efecto del desplazamiento? Es la insulina, ¿no? La glucosa es para evitar que nuestro paciente haga hipoglicemia al administrar insulina, ¿no? Ahora, pero si digamos yo tengo un paciente diabético que viene de repente con glucosas en 300 y además hipercalemia, póngase un potasio en 6.8, 7, ¿no? Entonces, en ese caso ya no le daré pues glucosa. Si la 300, de frente de solo insulina para producir el tratamiento. Entonces depende de cada caso, depende frente a qué paciente nos encontremos para poder dar también el tratamiento. Entonces, en promedio, se obtiene la solución polarizante? Entonces, 10 unidades de insulina en 50 gramos de glucosa o 500 mililitros de dextrosa al 10%. Esto, el tiempo de acción es de 15 a 30 minutos y el tiempo de duración es de 6 a 8 horas. Entonces, yo le indico al paciente el gluconato de calcio, ¿no? Y después, inmediatamente, después de administrar el gluconato de calcio, puedo iniciar ya la insulina más la glucosa, ¿no? Entonces, suficiente con esto. Y de ahí, si es que mi paciente está edematoso, con edema generalizado, con anasarca, etc., le puedo agregar furosemida, ¿no? 40 a 200 miligramos endovenoso. Como ven, el tiempo de acción demora un poco más, pero ya están viendo que acá ya está accionando o ya están actuando, ¿no? Otros medicamentos para que empiece a bajar el potasio en la sangre, ¿no? Entonces, y la furosemida pues tiene más, ¿no? Y después de eso, ya si realmente el paciente es un paciente que ya está en estadio 5, de enfermedad crónica y el potasio está elevado, y que sé que con el manejo médico es cierto, la disminución del potasio puede ser temporal, entonces yo ya someteré a mi paciente a diálisis, tanto sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, ¿no? Entonces, ese es el esquema que habitualmente usamos. Ahora,
a todo ese esquema que les he mencionado, si mi paciente está con acidosis metabólica, ¿no? Acuérdense que la enfermedad renal crónica, una de las manifestaciones de estos pacientes es tener acidosis metabólica. Entonces, ahí le agregaré bicarbonato, ¿no? Que también me va a apoyar en el manejo de la hipercalemia. Beta-2 agonistas, como el salbutamol, realmente casi no lo usamos. No usamos habitualmente, pero es para que tengan ustedes conocimiento que también se puede usar, bueno, de repente estamos en un lugar lejano donde no tenemos nada y solo tenemos esto, le podríamos dar, ¿no? Entonces, 0.5 mililitros en nebulización, ¿no? O 0.5 miligramos subcutáneo y la duración es el tiempo de acción es 5 a 8 minutos y el tiempo de duración es de 2 a 3 horas, ¿no? Entonces, también va a desplazar el potasio al interior de la célula. Entonces, como vemos, ese es el manejo de la hipercalemia. Entonces, aquí era lo que le mencionaba la acción del gluconato de calcio, ¿no? Entonces, ese es en relación a la hipercalemia. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Si alguien tiene alguna pregunta, que prenda su micro. Si no, vamos a continuar con lo que es hipocalemia. Bueno, en relación a la hipercalemia, como les digo, es muy importante conocer en qué paciente se presenta y el tratamiento, ¿no? Y el orden, sobre todo el orden, ¿no? No se olviden, siempre primero es gluconato de calcio, ¿ya? Incluso en pacientes en diálisis, cuando ya el paciente esté dentro de la unidad de diálisis y vemos, nos manifiesta, como les digo, tengo debilidad en miembros inferiores, aún ya el paciente estando en máquina, o sea, yo no me contento y digo, no, ya está en diálisis. No, tengo que siempre, incluso el paciente estando ya en la máquina misma, tengo que hacer mi tratamiento médico, sobre todo dándole gluconato de calcio para, como les digo, estabilizar la membrana de la célula cardíaca, ¿no? Entonces, aún así, estando ya mi paciente de máquina, como les digo, en tratamiento ya de diálisis, tengo que darle el gluconato de calcio. Entonces, normalmente le indicamos igual 2 ampollas, endovenoso lento, y ya tengo tiempo, porque en máquina, cuando el paciente ya está en diálisis, el tiempo que la máquina depura el potasio en condiciones óptimas, con buen acceso vascular, etcétera, demora media hora. Entonces, después de media hora yo ya puedo estar tranquila y decir a mi paciente de lo que estaba con hipercalemia ya está bien. Entonces, aún así, como les digo, tengo que indicar el gluconato de calcio. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hablar de hipocalemia. Entonces, la hipocalemia es la disminución de la concentración del potasio por debajo de 3.5 milimoles. ¿Ya? Puede producirse como consecuencia del desplazamiento del potasio al interior de las células, sin cambios en el contenido total o en el organismo o por una pérdida neta de potasio, ya sea renal o digestiva. Es todo lo contrario a lo de la hipercalemia, ¿no? Entonces, acá también vemos una serie de causas, ¿no? Pseudo hiperpotasemia, ¿no? En leucocitosis extrema por captación celular de potasio, ¿no? Bajo contenido en la dieta, que es bien raro también, ¿no? Aunque pacientes que, por ejemplo, no conocen la fruta, ¿no? O sea, por así decirlo, no comen fruta, no comen verdura, esos pacientes van a tener tendencia a hacer hipocalemias, ¿no? Entonces, eso también tienen que tener en cuenta. Obviamente, habíamos dicho que la acidosis va con hipercalemia, en este caso la alcalosis va con hipocalemia, ¿ya? Estimulación beta-2 adrenérgica, agonistas beta-2, el estrés, la insulina, ¿no? Parálisis periódica hipopotasémica, etcétera. Las digestivas, la diarrea, ¿no? El uso crónico de laxantes. Esto sobre todo tener en cuenta en pacientes de edad avanzada, ¿no? En los ancianos que tienen tendencia a estar estreñidos y uno muy fácilmente les indica lo que son los laxantes y pueden hacernos hipocalemia, ¿no? Cuando tenemos sudoraciones profusas, quemaduras extensas, también puede haber pérdidas extrarrenales de potasio, ¿no? Los diuréticos también pueden producirnos hipocalemia, ¿no?
y es por eso que también, por ejemplo, los diuréticos de ASA, si no hace, cuando indicamos, por ejemplo, en un paciente con síndrome nefrótico, en un paciente con falla cardíaca, a veces se les da dosis altas de diuréticos, ¿no? Y si no controlamos bien los electrolitos, podemos llevar al paciente a hipocalemia, ¿no? Otras causas, los vómitos, la hipomagnesemia, ¿no? ¿Qué más? Cuando hay renina baja, hiperaldosteronismo primario, la cetoacidosis diabética, ¿no? También nos puede llevar a hipocalemia, ¿no? Las poliurias posobstructivas, esto sobre todo cuando posterior a tratamientos cuando les colocamos a las pielostomías a pacientes con obstrucción, ¿no? Ahí vamos a tener poliuria, entonces ahí también tenemos que vigilar el potasio, porque si inicialmente por tener una uropatía obstructiva estaban en hipercalemia, al liberarlos, de repente nos podemos ir al otro lado. Entonces hay que controlar, ¿no? También tenemos los fármacos inductores de hipercalemia, ¿no? Como ven acá hay múltiples, ¿no? Empezando desde los diuréticos, ¿no? Fármacos con efecto mineralocorticoide, la hidrocortisona en altas dosis también, antibióticos de dosis altas también, ¿no? Que son antibióticos, por ejemplo, muy frecuentemente usados, la oxacilina, el meropenem, ¿no? Los aminoglicósidos, ¿no? Antifúngicos, ¿no? Anfotericina B, itroconazol, fluconazol, ¿no? Una serie de misceláneos acá, bicarbonato también. En este lado tenemos, por ejemplo, los antagonistas del calcio, también nifedipino, la intoxicación por verapamilo, insulina, bueno, anestésicos, ¿no? Inductores de proliferación celular, la hidroxocobalamina, etc. Como ven, es una larga lista, ¿no? Acá como mencioné, laxantes también. Entonces, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas de la hipocalemia? También pueden ser síntomas a nivel cardíaco, neuromusculares y renales, ¿no? Así como alteraciones endocrinas y metabólicas, ¿no? Entonces, se deben principalmente a la hiperpolarización de la membrana celular. Entonces, las manifestaciones cardíacas, igual vamos a tener aplanamiento e inversión de la onda T en lo que es el electrocardiograma, ¿no? Principalmente. Neuromusculares también vamos a tener debilidad, vamos a tener astenia, calambres, parestesias, ¿no? Podemos tener también rhabdomiolisis. En digestivas podemos tener estreñimiento, ¿no? Ilioparalítico, ¿no? A veces igual también en los pacientes ancianos que usan frecuentemente laxantes. Podríamos estar creando un ciclo vicioso, ¿no? Hipocalemia, por ende se le produce un hilio paralítico y queremos seguir dando laxante y más hipocalemia, ¿no? Se evaluar siempre los niveles de potasio en esos pacientes. En renales, por ejemplo, en nefritis intersticial podemos tener hipocalemia, diabetes insípidas. No se olviden que la hipocalemia va acompañada de alcalosis metabólica, ¿no? También tenemos endocrinas, disminución de aldosterona, descenso de insulina, intolerancia a los hidratos de carbono. En relación al tratamiento, ¿no? El objetivo de la hipocalemia es prevenir y tratar las complicaciones graves, arritmias, parálisis, rhabdomiolisis y debilidad diafragmática, ¿no? Es importante reemplazar el déficit de potasio y diagnosticar y tratar la causa, siempre buscar causa, no se olviden causa, ¿ya? Entonces acá hay como un algoritmo de valoración de la severidad y estimación del déficit de potasio, analizar alteraciones electrolíticas acompañantes como la hipomagnesemia y el equilibrio ácido-base, ¿no? Entonces, tenemos acá alteraciones electrocardiográficas, aplanamiento de la onda T, onda U prominente, descenso del ST, prolongación QT y PR, arritmias, ¿no? Hay que evaluar si está con tratamiento con digoxina, si hay cetoacidosis, si hay debilidad muscular. Entonces, evaluamos los criterios de gravedad. Si es que hay, ¿no? Pues acá se va a tener que administrar soluciones no glucosadas, ¿no?
en soluciones no glucosadas 20 miliequivalentes en 500 mililitros o 10 miliequivalentes por hora, ¿no? Ya sea por vía periférica o por vía central. En vía central ya podemos administrar mayores concentraciones de potasio, 30 miliequivalentes en 500 mililitros de suero o 40 miliequivalentes por hora por vía central, ¿no? Entonces siempre se necesita igual monitoreo de potasio, ¿no? Ahora, si no hay criterios de gravedad, podemos dar potasio bioral, ya sea en la dieta y en los preparados, ¿no? También si tiene una tubulopatía o proceso de diuréticos, podemos dar diuréticos ahorradores de potasio, cuáles, por ejemplo, la espironolactona, ¿no? Entonces, si hay hipomagnesemia, corregir la hipomagnesemia, ¿no? Si hay acidosis metabólica, corregir, pero nunca antes de la corrección de la hipopotasemia. O sea, si tenemos un paciente con acidosis metabólica y además tenemos hipocalemia, significa que el nivel de potasio en ese paciente está pues totalmente bajo, porque acuérdense, la acidosis va acompañada de hipercalemia, pero si la acidosis va acompañada de hipocalemia, significa que el potasio en general en el organismo del paciente está pues mucho, mucho más bajo, ¿no? Entonces, por eso es que acá tenemos que corregir primero, antes de corregir una acidosis metabólica, tenemos que corregir la hipopotasemia. Porque si yo primero se me ocurre darle bicarbonato, acuérdense, el bicarbonato me va a bajar más los niveles de potasio. Entonces, en esos casos, antes de corregir la acidosis, tengo que corregir el potasio, o sea, dar potasio y después corregir la acidosis, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, el cálculo del déficit de potasio es aproximado, ya que no existe una correlación exacta entre la concentración de potasio en plasma y las reservas corporales de potasio. Esto es importante también conocer, ¿ya? Entonces, el cálculo es aproximado del déficit de potasio. En general, para que se produzca un descenso de los niveles en plasma de 4 a 3 miliequivalentes por litro, es necesaria una pérdida de 200 a 400 miliequivalentes de potasio. Mire, o sea, más o menos un miliequivalente significa que estamos perdiendo 200 a 400 miliequivalentes de potasio, ¿no? Un déficit adicional de otros 200 a 400 reducirá todavía más la concentración plasmática de potasio hasta los 2 miliequivalentes por litro. Entonces, al ser el potasio un catión predominantemente intracelular, los niveles séricos solo son orientativos del déficit de potasio corporal, ¿ya? Se suele considerar que por cada disminución de un miliequivalente en el potasio sérico, las reservas de potasio habrán disminuido entre 200 y 400 miliequivalentes, ¿no? Y cuando el potasio es menos de 2, el déficit total puede superar los 800 a 1000 miliequivalentes, ¿no? Entonces, imagínense la gran cantidad de potasio que tenemos que dar a los pacientes cuando tienen niveles bajos, ¿no? Entonces, la reposición debe iniciarse preferentemente por vía oral, sin embargo, debe considerarse como prioritaria la vía endovenosa en los siguientes casos: cuando hay intolerancia oral, sospecha de hilo paralítico o hipopotasemia severa, ¿ya? Entonces, por vía endovenosa se trata con cloruro de sodio, con cloruro de potasio, y deben adoptarse las siguientes precauciones. Debe administrarse una solución la concentración no supere los 50 miliequivalentes por litro, ¿no? A un ritmo inferior a 20 miliequivalentes por hora, ¿no? Y en una cantidad diaria total que no exceda los 200 miliequivalentes. ¿Mm? Entonces, por las razones anteriormente señaladas, para aumentar la cifra de potasio de 1 miliequivalente por litro, habrá que administrar entre 100 miliequivalentes. Esa administración tiene que ser paulatina, ¿no? Lenta. Entonces, durante la reposición hay que monitorizar frecuentemente el potasio sérico y evitar corregir el déficit, ¿no? Para reducir el riesgo de flebitis conviene perfundirlo a través de una vía central, ¿no? Aunque es aconsejable no progresar el catéter hasta la aurícula para no exponer cargas excesivas de potasio a las células del sistema de conducción, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta esto de la administración. También puede estar acompañada de hipomagnesemia, entonces tendremos que reponer magnesio también, ¿no?
Entonces, si es que hay hipomagnesemia y no corregimos, nuestra hipopotasemia puede ser refractaria, ¿no? Entonces, es importante corregir la hipomagnesemia, ¿no? En estos casos también debemos de evitar la utilización de soluciones glucosadas, ya que la glucosa va a estimular la liberación de insulina y que la insulina, como saben, nos va a introducir el potasio dentro de la célula. Entonces, la elección, ¿cuál es? El cloruro potásico, ¿no? Y especialmente se va a usar en casos de alcalosis metabólica, ya que con frecuencia existe depresión de cloro, ¿no? Como en los vómitos y los diuréticos. O sea, los vómitos y el uso de diuréticos van a producir generalmente hipopotasemia, ¿no? Entonces, el cloruro de potasio es importante administrarlo, ¿no? Entonces, el cloruro de potasio, ¿cómo se presenta? Es al 10%, ¿no? La presentación es ampolla de solución hipertónica de cloruro de potasio al 10%, 100 miligramos por mililitro, trae 10 mililitros, ¿no? Es decir, 1 gramo de cloruro de potasio por ampolla de 10 mililitros, ¿no? Entonces acá el potasio va a tener 13.4 milimoles por ampolla, o sea, va a tener 13.4 miliequivalentes, ¿ya? Entonces, y de cloro también. Poner atención a la concentración indicada en la ampolla. Existen también ampollas de 7.5, 11.2, 15 y 20%, ¿no? Entonces, no administrar por vía endovenosa directa, intramuscular ni subcutáneo. Siempre administrar el cloruro de potasio en perfusión endovenosa lenta, ¿no? En una solución de cloruro de sodio al 0.9 por mil, ¿no? Ya saben, no usar soluciones glucosadas, ¿ya? Para la dilución, la concentración de potasio en la solución a administrar no debe exceder 40 milimoles por litro. O sea, no debe exceder más o menos 3, 4 ampollas, ¿no? Mezclar cuidadosamente el potasio y el cloruro de sodio, invirtiendo al menos 5 veces el frasco a la bolsa. Bueno. Entonces, acá. La posología depende tanto de la gravedad de la hipocalemia como de las condiciones de base del paciente, ¿no? A título individual. Niños mayores de 1 mes, 0.2 milimoles por kilo por hora durante 3 horas. Cada milimol de potasio es diluido en 25 mililitros de cloruro de sodio al 0.9 por mil. Ejemplos, por ejemplo, de 10 kilos, ¿no? 0.2 por 10 kilos igual 2 milimoles por hora por 3 horas igual 6 milimoles, ¿no? Entonces igual 6 milimoles, ¿no? Igual a 4.5 milimoles de cloruro de potasio al 10% a diluir en 150 mililitros de cloruro de sodio al 0.9 y administrar en 3 horas. Entonces, en un adulto, en adultos, por ejemplo, 40 milimoles es igual a 3 ampollas de 10 mililitros de cloruro de potasio al 10%, ¿no? Entonces, yo que le quiero administrar 40 milimoles, le tengo que diluir, va a ser igual a 3 ampollas. En 1 litro de cloruro de sodio al 0.9, administrar en 4 horas, ¿no? No administrar más de 10 milimoles por hora, ¿no? La perfusión puede ser repetida si los síntomas severos persisten o si el potasio plasmático permanece en menos de 3 milimoles por litro. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Cloruro de potasio al 10% va a ser 3 ampollas, va a ser igual a esa cantidad de 40 milimoles. Bueno, el tratamiento crónico obviamente va a ser todavía más lento, pues, ¿no? Asegurarnos que la ingesta de potasio en la dieta sea adecuada, ¿no? Se puede recomendar siempre que el aporte calórico lo permita un incremento de alimentos que contengan potasio, como por ejemplo los cítricos, ¿no? Los cítricos, la fruta, las verduras, ¿no? La forma más generalizada de administrar potasio es en forma de cloruro de potasio, ¿no? Está comercializado en forma de comprimidos, pero si no se tiene disponible, puede administrarse ampollas de cloruro de potasio mezcladas con zumo, ¿no? Por su mal sabor bioral, ¿no? Algunas veces se practica esto, ¿no? Rompemos la ampolla y le ponemos en jugo de naranja, etcétera, ¿no? Si la hipopotasemia es grave y el paciente lo tolera, utilizaremos la vía oral para administrar potasio, ¿no? En pacientes con pérdidas renales de potasio, los suplementos de potasio pueden ser insuficientes y precisar diuréticos ahorradores de potasio, ¿no? Como hemos mencionado, la espironolactona o los bloqueantes de los canales de sodio como la biloride, trianterena.
Aquí está toda la lista de preparaciones de potasio y magnesio de administración oral, ¿no? Ascorbato de potasio, gluconato potásico, cloruro de potasio, citrato de potasio, ¿no? Generalmente el citrato de potasio también se usa como tratamiento en litiasis renal, ¿no? Lactatos de magnesio, ¿cierto? Estos son ya también de magnesio, ¿no? Bueno, eso es en relación a hipocalemia. ¿Alguna pregunta de repente? Si no, continuaremos con lo que es el metabolismo del calcio y fósforo. En relación a lo que es el metabolismo del calcio y fósforo, también es algo importante, sobre todo en enfermedad renal crónica a partir de los estadios 3 para adelante, ¿no? 3, 4, 5, ¿no? Como ya en algunas clases prácticas mencionábamos, una de las funciones de los riñones es producir la vitamina D, ¿no? Y por ende la vitamina D va a servir para reabsorber el calcio intestinal, ¿no? Y de esta manera mantener el nivel de calcio en sangre, ¿no? Entonces, si el riñón ya no funciona, obviamente esto ya no se va a producir y por ende se va a alterar este metabolismo. Es por eso que es importante conocer esto del metabolismo del calcio y fósforo, ¿no? Entonces, la regulación hormonal del balance del calcio y fósforo, ¿no? Va a depender de la acción de hormonas calciotropas. ¿Y cuáles son esas hormonas calciotropas? La paratormona, ¿no? El calcitriol, que es la vitamina D activa, la calcitonina, el factor de crecimiento fibroelástico 23, ¿no? Todas estas hormonas van a modular la absorción, la eliminación y los depósitos de calcio y fósforo con objeto de mantener sus niveles séricos en niveles de normalidad. De todos estos, nosotros en los pacientes con enfermedad renal crónica, ¿qué dosamos? Dosamos la paratormona y dosamos el calcitriol, ¿no? En nuestro medio. Obviamente que en otros lugares pues también dosan el factor de crecimiento y la calcitonina, ¿no? Pero nosotros en nuestro hospital, por ejemplo, dosamos dentro del estudio de un paciente con enfermedad renal crónica, dosamos el calcio, dosamos el fósforo, dosamos la paratormona y el calcitriol. Entonces, hablando del calcio. El calcio es el catión más abundante del organismo, ¿ya? El 99% del calcio, 1000 gramos en un adulto se encuentran en la fase mineral de hueso, ¿no? El 1% restante se localiza en la sangre a nivel del fluido extracelular y los líquidos blandos, ¿no? Entonces, en el plasma, ¿cómo está distribuido el calcio, ¿no? El calcio iónico libre, ¿no? Que es fisiológicamente activo, se encuentra en un 50%, o sea, más o menos es 1.2 milimoles por litro. ¿Y dónde vamos a poder objetivar este calcio iónico cuando hagamos los AGAs, ¿no? Cuando tomemos AGA a un paciente, dentro de todos los resultados que nos muestran, también nos muestra el calcio iónico, ¿no? Entonces, el valor normal es hasta 1.2 milimoles por litro, ¿no? El calcio también puede estar unido a complejos, ¿no? En un 9%, ¿no? Por ejemplo, en los fosfatos o unido a fosfatos, citrato, bicarbonato, lactato. También el calcio en plasma puede estar unido a proteínas, ¿no? 41% unido a proteínas, 80% a albúmin y 20% a globulinas, ¿no? Entonces, pero el que es el calcio iónico libre, fisiológicamente es el que se toma en los AGAs, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que el calcio, la unión a proteínas es pH dependiente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en estados de alcalosis, el calcio se va a unir a las proteínas, por ende va a disminuir el calcio iónico. Y en estados de acidosis va a disminuir la unión del calcio a proteínas, por ende va a aumentar el calcio iónico, ¿ya? Las funciones del calcio, múltiples, ¿no? Desde la mineralización del hueso, en la coagulación sanguínea,
preservación de la membrana, regulación de las glándulas endocrinas exocrinas, actividad enzimática, en la construcción muscular, en la transmisión neuronal. En relación al balance, ¿no? En promedio, la ingesta de calcio por día es de 1000 miligramos por día. Por ese se elimina la mayor cantidad, 800 miligramos por día. Por orina, 200 miligramos. Y dentro del organismo, más o menos 500 miligramos se incorporan al hueso, ¿no? Y el resto se produce pues en reabsorción, secreción, etcétera, ¿no? Pero tener en cuenta esto, que a nivel de heces 800 miligramos por día y en orina 200 miligramos por día. Entonces, este es un valor importante, porque, por ejemplo, en pacientes con litiasis renal, sabemos que los cálculos, ¿no? o en litiasis renal, el principal componente de ellos en mayor porcentaje es el calcio. Entonces, para yo poder confirmar de repente si es así, lo que tengo que hacer es solicitar dosaje de calcio en orina de 24 horas. Entonces, si yo sé que en promedio un paciente debe eliminar como máximo 200 miligramos, si este valor se excede en una orina de 24 horas, digamos, por ahí me mandan un resultado, doctora o doctor, su paciente está eliminando 300 miligramos en orina de 24 horas, entonces, y mi paciente tiene cálculos, entonces estaré ya confirmando de que este paciente está haciendo hipercalciuria, ¿no? Y por ende es la causa o es el componente principal del cálculo, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer esto del balance del calcio. Entonces, los intervalos de referencia, el calcio total, ¿no? Este es el calcio total, se refiere al dosaje de calcio en sangre, o sea, del plasma total, ¿no? Entonces, en adultos es de 8.40 a 10.20. Este es cuando uno cuando uno va al laboratorio, toman sangre de la vena, ¿no? O sea, ahí te van a dosar el calcio total. Pero si como les mencioné, tomas el calcio tomas un AGA, te van a dar como informe el calcio libre, ¿no? O el calcio iónico. Entonces, ahora hablaremos del fósforo, ¿no? El contenido de fósforo del organismo es de unos 700 gramos, de los cuales el 85% se encuentra en el tejido óseo, principalmente en forma de cristales de hidroxiapatita, ¿ya? El 15% restante se distribuye en el líquido extracelular y en los tejidos blandos como compuestos inorgánicos o formando parte de macromoléculas como fosfolípidos o fosfo en tres formas diferentes: ionizado, unido a proteínas y formando complejos. La fracción unida a proteínas es pequeña, 10%. Aproximadamente el 35% se encuentra en forma de complejos con sodio, calcio, magnesio, por lo que el 90% del fósforo inorgánico en suero es ultrafiltrable. El manejo renal del fósforo se lleva a cabo por dos mecanismos: filtración glomerular y reabsorción tubular. Entonces, esto también es importante, ¿no? Cuando deja de funcionar los riñones, ¿qué va a pasar? El fósforo va a retenerse en el organismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber hiperfosfatemia, ¿no? Entonces, tener en cuenta esto. La capacidad de reabsorción del fósforo en el túbulo renal es saturable y por ello, cuando se alcanza la máxima capacidad de transporte, todo el exceso de fósforo filtrado es secretado en la orina, ¿ya? Los intervalos de referencia de 2.3 a 4.6 miligramos por decilitro. Entonces, acá, como ven, el balance de fósforo, la ingesta promedio de fósforo es de 800 a 1400 miligramos por día, ¿ya? Entonces, aquí, como ven, a diferencia del calcio, se elimina más fósforo por orina que por heces, ¿no? Acá, de todo lo que se ha ingerido, 800 miligramos por día se ingiere, se elimina por los riñones, ¿no? En cambio, por heces se elimina cantidad. Es por eso que yo les mencionaba. Si, por ejemplo, los riñones dejan de funcionar, ¿qué va a pasar? Toda esa cantidad de fósforo se va a retener en el organismo. Y conjuntamente con la alteración del calcio, vamos a tener la patología que más adelante vamos a mencionar. Entonces, pero tener en cuenta esto, ¿no? Entonces, la eliminación del fósforo es mayor por orina. La paratormona.
La paratormona se produce en las glándulas paratiroides que se encuentran en la cara posterior de la glándula tiroides, ¿no? Son pequeñas glandulitas, ¿no? Como ven acá en el gráfico, ¿no? Acá está la parte histológica que tiene su célula principal, célula oxifítica, eritrocitos, ¿no? Entonces, esta es la ubicación de la paratormona. Entonces, nosotros, por ejemplo, la paratormona se produce en esta glándula. Como les había mencionado, la paratormona nosotros lo dosamos, ¿no? Entonces, cuando está muy alto, incluso hay, cuando, por ejemplo, supera valores de 2000, 2500 en un paciente con enfermedad renal crónica estadio 5, ya tenemos que hacer el estudio de estas glándulas, ¿no? De repente hay adenomas, ¿no? Si es que están crecidas, ¿no? Esos valores tan elevados incluso van a requerir cirugía de esta glándula, ¿no? Y a veces, como ven que está en la cara posterior de la glándula, a veces también parte de la cirugía es hacer tiroidectomía para que puedan extraer estas glándulas, ¿no? Y obviamente después habrá una reposición de lo que es las hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, pero ya para que tengan en cuenta cómo puede afectar la hipersecreción de esta glándula paratiroides en el organismo del paciente. Vamos a mencionarlo un poco más adelante. Entonces, hablando de la homeostasis del calcio, ¿no? Cuando disminuye el calcio en el organismo, ¿qué es lo que va a producir? Va a estimular, ¿no?, el sensor, el receptor de calcio. Entonces, y por ende, se va a producir un incremento de la liberación de paratormona a través de las glándulas, ¿no?, de la paratiroides. Entonces, va a producir aumento de la PTH, ¿no? Este aumento de la PTH, ¿qué es lo que va a producir? La PTH va a aumentar la resorción ósea, o sea, va a producir aumento de la salida de calcio del hueso, con la finalidad de compensar esta disminución de calcio. O sea, la finalidad es aumentar el calcio en la sangre. Entonces, por eso es que se va a producir una mayor producción de PTH, ¿no? Entonces, y a nivel del riñón, ¿qué va a pasar? ¿No? El aumento de calcio, la PTH, que es lo que va a producir a nivel del riñón, va a producir un aumento de la reabsorción del calcio y una disminución del fósforo, o sea, de la reabsorción del fósforo, ¿no? Entonces, también se va a producir mayor activación del 1,25 de hidroxicolecalciferol, ¿ya? Si a nivel del intestino, que van a producir la PTH, va a producir aumento de la absorción del calcio y aumento de los fosfatos. Entonces, esa es la homeostasis del calcio, que tiene que ver mucho con la liberación de paratormona. Entonces, esto es prácticamente lo mismo. Entonces, como mencionamos, en la síntesis y secreción de potasio, perdón, de PTH, ¿no? El calcio iónico, su descenso en suero es detectable por las glándulas paratiroideas a través del receptor de calcio, y esta va a estimular la liberación y síntesis de paratormona, lo que habíamos mencionado, ¿no? Ahora, el calcitriol, o sea, la vitamina D, va a inhibir la síntesis de PTH. Es por eso que en pacientes, por ejemplo, que tienen niveles elevados de PTH, ¿no? El tratamiento en estos pacientes es el calcitriol o la vitamina D, ¿no? ¿Por qué? Porque va a inhibir la síntesis, ¿ya? Entonces, es importante esto, cuando el calcitriol va a inhibir la síntesis de PTH. Entonces, el fósforo, la hiperfosforemia va a estimular la liberación de PTH, y la hipofosforemia disminuye la síntesis de PTH, ¿ya? Entonces, cuanto más alto esté mi fósforo, me va a estimular la secreción de PTH. Entonces, acuérdense, si hay una insuficiencia renal, se va a elevar los niveles de fósforo, y por ende, este nivel elevado de fósforo va a estimular a la PTH, ¿no? Y la PTH, ¿qué hace? Aumenta los niveles de calcio en sangre, ¿ya?
El factor de crecimiento fibroelástico 23, ¿qué hace? Este factor tiene un papel fisiológico regulatorio sobre la síntesis o sobre las glándulas paratiroideas, dado que inhibe la síntesis de PTH, ¿ya? Entonces, este factor fisiológico o este factor de crecimiento fibroblástico 23 va a inhibir la síntesis de PTH. O sea, se está comportando similar al calcitriol, ¿ya? Entonces acá en este gráfico se ve cómo cambios pequeños en el calcio sérico tienen un dramático efecto sobre los niveles de PTH, ¿no? Entonces acá está el calcio. Cuanto más bajo sea el calcio, ¿no? Va a elevarse más la PTH, ¿no? Ese es el gráfico. Entonces, esto ya habíamos mencionado, ¿no? Cuando disminuye el calcio, aumenta la PTH, por ende, se va a producir aumento de la liberación ósea de calcio, ¿no? Aumento de la reabsorción renal de calcio, aumento de la reabsorción intestinal de calcio y se va a aumentar la activación de la vitamina D3. El calcitriol. El calcitriol o 1,25 dihidrocalciferol se produce fundamentalmente en el túbulo renal a partir de la acción de la 1-alfa hidroxilasa sobre el calcidiol o hidroxicolecalciferol producido en el hígado, ¿no? Para ejercer su acción debe unirse a una proteína que es el receptor de vitamina D o el BDR, ¿no? Entonces, aquí está cómo es el metabolismo de la vitamina D. Recuerden que la luz ultravioleta, ¿no? Es absorbida por la piel y a nivel del hígado, gracias a la 25 hidroxilasa, va a producir la vitamina D en la sangre, ¿no? Por otro lado, también otra forma de ingresar la vitamina D al organismo es a través de la ingesta, por ejemplo, de suplementos, ¿no? Entonces, esto también se va a reabsorber, ¿no? Y la vitamina D en sangre va a favorecer la mineralización de los huesos, ¿no? Va a aumentar la absorción del calcio y fósforo, etc. Entonces, continuando con lo que es la absorción de la vitamina D a través de la piel, habíamos mencionado que en el hígado, a través de la acción de la 25 hidroxilasa, va a producir la 25 hidroxilasa de vitamina D, ¿no? Y esta, a través de la alfa-1 hidroxilasa producida en el riñón, va a producir la 1,25 dihidrolecalciferol, que vendría a ser la vitamina D activa, ¿no? Entonces la vitamina D activa va a producir lo que habíamos mencionado, ¿no? Va a favorecer la mineralización ósea, va a favorecer el aumento de la absorción de calcio y fósforo, ¿no? Entonces va a tratar de mantener los niveles normales de calcio, ¿no? Entonces la vitamina D, acuérdense, que va a actuar sobre el receptor de vitamina D y va a reducir los niveles transcripcionales de la síntesis de PTH, o sea, va a actuar a nivel de la paratiroides también. Entonces, el calcitriol, ¿qué es lo que va a estimular a la síntesis del calcitriol? El aumento de PTH, la disminución del fósforo, la disminución del calcio, ¿ya? ¿Y qué es lo que disminuye la síntesis de calcitriol? El aumento de fósforo, el aumento de calcio, el aumento de factor de crecimiento 23 y la disminución de la PTH. Entonces, si disminuye la PTH, va a disminuir la síntesis de calcitriol. Si aumenta la PTH, va a estimular la síntesis de calcitriol. Esto es en condiciones normales, ¿ya? O sea, me refiero a condiciones normales cuando, por ejemplo, funcionan bien los riñones, o sea, cuando una persona no tiene ninguna patología. La calcitonina participa también en la homeostasis mineral en sentido contrario a la PTH y la vitamina D, ¿no? El efecto biológico más importante es inhibir la resorción ósea. Produce disminución de los niveles de calcio en sangre y reduce el dolor óseo. Entonces, en altas concentraciones de calcio en sangre, ¿quién va a actuar? La calcitonina, ¿ya? Entonces,
¿Cómo va a actuar? Inhibiendo la liberación del calcio por el hueso, ¿no? Y acuérdense que en cambio, en bajas concentraciones de calcio en sangre, ¿quién va a actuar? La paratormona. O sea, se va a liberar la hormona paratiroidea. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de estimular la liberación del calcio por el hueso, ¿no? Entonces, estos son prácticamente antagonistas, ¿no? En relación a los factores de crecimiento 23, ¿no? Pertenece a la familia de los factores de crecimiento fibroblástico, ¿no? El factor de crecimiento fibroblástico 23, para poder actuar sobre su receptor específico, necesita unirse a la proteína transmembrana cloto, ¿ya? Entonces, aquí está, por ejemplo, la proteína transmembrana cloto. Es un importante regulador de los niveles de fósforo, ¿ya? Acuérdense, es un importante regulador de los niveles de fósforo. Es secretado por los osteoblastos en respuesta a sobrecarga de fósforo. Es un buen biomarcador de la sobrecarga de fósforo, que aumenta sus niveles séricos en forma precoz en la enfermedad crónica, ¿ya? Como resultado, se observa un incremento en la excreción fraccional de fósforo. Tiene un efecto directo inhibitorio sobre la PTH, ¿no? Acuérdense que el factor de crecimiento fibroblástico 23, sus acciones son similares al calcitriol. Habíamos mencionado que, por ejemplo, en pacientes con hiperparatiroidismo les damos calcitriol. Entonces, igual aquí, ¿no? Si tuviéramos factor de crecimiento fibroblástico 23 en nuestro medio, igual les daríamos a los pacientes con hiperparatiroidismo, ¿no? Entonces, ahora, el factor de crecimiento fibroblástico 23 inhibe la producción de calcitriol por supresión de la alfa-1 hidroxilasa renal. La PTH actuaría como estimulador de la producción del factor de crecimiento 23 ante la hipercalcemia causada por hipersecreción de PTH, ¿ya? El incremento de factor de crecimiento 23 aumentaría la eliminación renal de fósforo, evitando el daño tisular al impedir la potencial aparición de calcificación extraósea causada por la peligrosa asociación de hipercalcemia e hiperfosfatemia. Entonces, esto es importante conocer. Entonces, con todo lo que hemos mencionado, ¿no? Ya les había adelantado algunas cosas. En un paciente, ¿no? Con enfermedad renal crónica, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Progresivamente se va a perder la función y masa renal, ¿no? Hasta llegar, esto ya estaríamos prácticamente en un estadio 5. Pero estas funciones en relación al calcio, fósforo, paratormona se empiezan a alterar a partir del estadio 3, más o menos. Entonces, recordemos, el riñón, una de sus funciones es producir calcitriol, ¿no es cierto? O producir la vitamina D. Entonces, y también una de sus funciones es eliminar el mayor porcentaje de fósforo, ¿no es cierto? Entonces, si los riñones ya no funcionan, pierden su masa renal, etcétera, se va a producir todo lo contrario. Entonces, ya no producirá vitamina D y por ende también se va a retener fósforo, ¿no es cierto? En el organismo, enfermo, en un paciente con enfermedad renal crónica. Es a partir de esas dos circunstancias que se va a producir todo lo que viene, ¿no? Entonces, al disminuir la cantidad de vitamina D en nuestro organismo, va a producirse disminución de la absorción de calcio intestinal, ¿no? Y por ende va a disminuir el calcio. Acuérdense que cuando disminuye el calcio, ¿qué se producía? Estimulación de la glándula paratiroides y por ende se producía un incremento de la PTH, o sea, de la paratormona, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, la retención de fósforo, ¿qué es lo que iba a producir? ¿No? Aumentaba el factor de crecimiento fibroblástico 23, ¿no? Y por ende aumentaba la resistencia ósea de la paratormona. Entonces, el aumento de la paratormona, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que producía? Producía resorción ósea, o sea, trataba de incrementar los niveles de calcio a costa de, por ejemplo, descalcificar los huesos, ¿no? Entonces, esto, un círculo vicioso, ¿no? Que va a condicionar más calcio, más fósforo, se va a producir resistencia ósea a la paratormona, ¿no? ¿Qué es lo que va a producir en el tiempo? La famosa osteodistrofia renal.
Entonces, sigue elevándose la PTH, ¿no? Porque es un ciclo vicioso, pues, ¿no? Entonces va a producirse más calcio, más fósforo, va a empezar el calcio, no va a empezar a acumularse en otros lugares fuera del hueso. Entonces, ¿qué se va a producir? Se va a producir calcificaciones valvulares, calcificaciones vasculares. O sea, la válvula, por ejemplo, las válvulas cardíacas se van a empezar a calcificar. Las arterias, ¿no? Las arterias, por ejemplo, de los miembros inferiores, ¿no? La arteria tibial, etcétera, van a empezar a calcificarse. Entonces, ¿qué es lo que se va a producir? La famosa calcifilaxis, ¿no? La calcificación de los tejidos blandos. ¿Y qué es lo que va a producir? Por ejemplo, si se produce calcifilaxis a nivel de la arteria tibial, entonces no va a llegar sangre suficiente a los miembros inferiores, por ende se producirá isquemia y se va a comportar como un paciente, no sé si ustedes han visto los pacientes diabéticos que tienen lesiones negras en los dedos, o sea, lesiones isquémicas y por ende muchas veces lo último que se tiene que hacer con el paciente es amputaciones. Es igual, y lo mismo pasa en este tipo de pacientes, por alteración de todo el metabolismo del calcio fósforo para tu hormona, ¿no? Entonces se producen calcificaciones en tejidos blandos y, como les dije, muchas veces son tributarios incluso de amputaciones por calcificación de las arterias que los irrigan, ¿no? Entonces, incluso algunas veces hemos visto amputaciones tan penosas, imagínense, en el órgano más importante de los varones. También ahí hemos visto calcificaciones y amputaciones. Entonces, en un paciente obviamente con enfermedad renal crónica, estadio 5. Entonces, que un paciente llegue a tener hiperparatiroidismo secundario es ya aumenta su mortalidad, ¿no? Y su morbilidad, obviamente. Entonces, acá, por ejemplo, se ve cómo se produce poco a poco la hiperplasia, ¿no? De la glándula paratiroides, ¿no? Y como les digo, llega incluso a valores de 2000, 2500, donde la glándula pues incrementa su tamaño y sigue produciendo y por más medicamentos que le demos no mejora. Entonces en esos casos ya tenemos que someterlos a cirugía a los pacientes, ¿no? Entonces, esto es casi lo mismo que le estábamos mencionando, que se produce eh, proliferación policlonal de nodularidad temprana, hiperplasia nodular, proliferación monoclonal, etc. Incluso esta hiperplasia de la glándula paratiroides puede migrar a otros tejidos, ¿no? Hemos tenido alguna vez un paciente que se le encontró la glándula paratiroides o adenomas hipersecretores a nivel del tórax. Entonces han tenido que hacer toracotomía y extraer esa zona de los adenomas hipersecretores, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer esto de lo que es el metabolismo del calcio fósforo en los pacientes con enfermedad renal crónica, sobre todo estadio 5, donde la presencia de esto produce alta morbilidad y muchas veces mortalidad. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, no hemos comentado mucho, pero aunque sí, en relación al tratamiento, ¿no? En estadios iniciales, en un paciente con hiperparatiroidismo secundario, les damos pues el calcitriol, ¿no? En nuestro medio usamos el calcitriol, ¿no? Y en pacientes con enfermedad renal crónica consideramos el valor normal de PTH hasta 300, ¿no? Ya cuando la PTH está por encima de 300, ¿no? Y empezamos a suplementar les damos calcitriol para que, como saben, el calcitriol va a empezar a disminuir la hormona, la PTH, ¿no? Entonces, hay otros medicamentos también, como por ejemplo el paricalcitol, igual, que actúan a nivel de los receptores de vitamina D. Luego tenemos el Cinacalcet. El Cinacalcet nos va a ayudar a disminuir los niveles de calcio, porque en estos pacientes el calcio va a estar elevado, entonces también le podemos dar Cinacalcet, que nos va a ayudar a disminuir el calcio y por ende también a disminuir secundariamente la PTH, ¿no?
en este tipo de pacientes, como les digo, tenemos que monitorizar el fósforo, tenemos que monitorizar el calcio, la PTH. Una de las precauciones que uno debe tener al administrar calcitriol es, si mi paciente está con calcio alto y fósforo alto, primero tengo que tratar el calcio alto y el fósforo alto para poder yo dar calcitriol, ¿ya? Porque ustedes saben, el calcitriol aumenta la absorción intestinal de calcio, ¿no? Entonces, si yo antes no trato eso, voy a producir más daño. Va a seguir aumentándose el calcio y por ende voy a empezar o puedo condicionar a que se produzcan más daño, calcificaciones valvulares, vasculares, etc. Entonces, antes de yo dar tratamiento con calcitriol, tengo que tener calcio y fósforo normales, ¿ya? Calcio y fósforo normales. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Igual, si quiero dar paricalcitol, igual, calcio y fósforo normales, antes de administrar esos medicamentos. Y finalmente, si ya no hay nada que hacer, la cirugía. Y después de la cirugía, igual hay que seguir monitorizando sobre todo el calcio, porque imagínense, suprimimos totalmente a la glándula paratiroides y el calcio ya también se va a ir al suelo, ¿no? O sea, ahí tenemos que ya monitorizar el calcio y dar suplementos de calcio, incluso vía parenteral. Bueno, ¿alguna pregunta? Espero esté claro, por lo menos se hayan fijado algunos conceptos, ¿ya? Si no hay más preguntas o consultas.